Hubo un tiempo en el que los demonios eran reales, en el que las brujas no eran personajes de ficción, sino un miedo cotidiano. Y hubo alguien que consiguió capturar esa España oscura en el juego de rol más importante de nuestro país. Hoy vamos a hablar de monstruos, de supersticiones, de historia y de todo aquello que todavía nos sigue persiguiendo siglos después. ¿Qué revelan los monstruos de una sociedad? ¿Por qué algunas culturas imaginan dragones y héroes, mientras otras imaginan brujas, aparecidos y demonios? Hoy vamos a intentar responder a esas preguntas con alguien que lleva décadas explorando los rincones más oscuros de nuestro imaginario. ¿Y si te dijera que la España medieval era mucho más extraña, oscura y aterradora de lo que muestran las películas? Hoy vamos a descubrirlo junto al creador de Aquelarre, Ricard Ibáñez. Ricard, Pirri, bienvenidos a la frecuencia de 20, ¿cómo estáis? Aquí, con calor, básicamente. Mucha calor. Con muchas Pirri, ¿qué ganas tal? de escuchar esta increíble entrevista y a ver qué nos depara. Bueno, entrevista, yo diría más charla entre amigos, ¿eh? Pero Venga. Bueno, sí. Lo vamos a pasar un poco a preguntas a Ricard, así que entrevista también le podríamos decir. Bueno, Ricard, pues si quieres vamos al grano y empezamos ya a lo que la gente que le ha dado la reproducir este vídeo porque quiere escucharte a ti, no a mí, Claro. ni a Pirri, así que vamos al lío, si te parece. Y he pensado empezar hablando un poquito de Aquelarre, porque aunque estarás un poco hasta el mismísimo de hablar de Aquelarre, creo que sigue habiendo mucha gente que le encanta escucharte hablar de aquello que creaste hace tantos años y que todavía seguimos disfrutando tantos y tantos. Yo quería preguntarte primero si crees que Aquelarre solo podría haber nacido en España. Es decir, si crees que un juego como Aquelarre solo se podría haber creado aquí o no en otra ubicación geográfica. A ver. En Francia, G. Descartes, unos años antes, en el 87, 88, sacó la colección Leyendas, y en concreto había las leyendas de las célticas, que era algo relativamente parecido a Aquelarre, en el sentido de criaturas mágicas, pero ambientadas en el folclore celta, pero más bien en la Alta Edad Media. También sacó leyendas de la Tabla Redonda, leyendas de las Mil y Una Noches. Lo que pasa, también en Italia sacaron un juego de rol que lo que era con aire renacentista sobre demonios. Alemania hubiera podido sacar un Aquelarre también. Más recientemente, ahora no recuerdo si es creo que es Suecia, que los que sacaron Besen, que es, para mí es un Aquelarre en el siglo XVIII, muy bien hecho, aunque odio ese sistema de juego. Pero bueno, esos son ideas personales. Lo que pasa es que el ambiente malrollero, un poco pícaro y sobre todo antiheroico, eso creo que solo es Aquelarre. De los que has dicho, yo añadiría uno, que sería el Cthulhu de Oscuras, ¿no? Que es con la Inglaterra anglosajona. También Sí. el sistema obviamente se parece mucho. Sí, lo que pasa es que el Cthulhu Dark Age está hecho en Estados Unidos por americanos y la idea es la de siempre. De todos modos, jugar a Cthulhu de Edad Oscura es divertido porque como no hay armas de fuego, es mucho más mortífero. Llegan un par de ghouls y te comen vivo. Yo no he jugado a Edad Oscura, pero ¡Ostras! sí que he jugado a la versión de Roma. Y la verdad es que había que ir con mucho cuidado.
Ostras, nosotros al Cthulhu de Oscura sí que hemos jugado, he hecho yo varias partidas. Al de Roma no, pero sí que por lo que dices, incluso a lo mejor más complicado que el propio de Oscura, porque, ojo, aquellos tiempos, interesante, sí. Volviendo a Aquelarre, ¿crees que refleja más cómo imaginamos los españoles nuestra historia de la Edad Media que como la real? Uf, ¿qué es lo verdad? ¿Qué es la real? Bueno, o lo que dicen los libros de historia, más que el folclore y las leyendas. Dejémoslo Cuando así. empecé en la facultad de historia, lo primero que me dijeron fue el Gabriel Cardona, un excelente profesor actualmente fallecido. Lo primero que me dijo fue, mira, todo lo que te han contado sobre la historia hasta ahora es mentira. Lo decían para que no se te inflara la cabeza mucho. Ahora te vamos a empezar a contar algo de verdad. Y bueno, siempre... A ver, cuando me encargaron hacer Aquelarre, yo estaba muy influenciado por Tulu, oh sorpresa. Y la idea de un juego en el que los personajes no fueran héroes de leyenda, sino que tuvieran que sobrevivir un poquito de rasquis y que los bichos, aunque fueran bichos debiluchos, te podían dejar muy perjudicado, me encantó. Yo siempre he pensado que el auténtico héroe, con mayúsculas, no es Schwarzenegger en una película que se llama Comando, creo, en el que se cargó como a 400 o 500 tíos en 90 minutos de película. Es increíble. Esa película es increíble. Sino Jungla de Cristal. Un tipo descalzo, con las balas contadas, contra 12 terroristas, sangrando, al mismo tiempo se os va cargando y quedando hecho polvo mientras va haciendo y moviéndose por pura fuerza de voluntad. Ese es mi concepto de héroe. Que sí, vale, lo vas haciendo, pero te cuesta. Creo que aquí los tres pensamos igual. Por eso, últimamente, yo creo que a mucha gente le está pasando, no solo a nosotros tres, que está triunfando mucho el antihéroe. El que no es perfecto, el que no es tan caballeroso, el que para muchos lo juzgarían y dirían, no, es que no es el bueno. Y yo creo que últimamente hay mucha más gente que piensa ya como nosotros. Siguiendo la línea de Aquelarre, si no se hubiese publicado y saliera hoy por primera vez, ¿qué respuesta crees que tendría el público actual de la manera que ha evolucionado el rol en los últimos años? Bueno, el rol ha evolucionado mucho. Hay que tener en cuenta que el rol nació como como un subgénero dentro de la ficción de los jugadores de Wargames. Entonces, los primeros juegos de rol eran unos tochos de reglas así, y la gente se los leía enteros, y tenían que hacer cálculos. Antes de Aquelarre, salió un juego de rol, que no recuerdo el nombre ni quiero acordarme, que había que utilizar una tabla, una calculadora científica, porque las habilidades se basaban según el coseno de las características. Qué locura. O sea, imagínate. Actualmente piensa que la sociedad ha cambiado, la gente ya no lee tanto, hay más inmediatez, más pantallas. A nivel de imaginación ya no tenemos que pelearnos con juegos minimalistas, sino con juegos con unos gráficos excelentes. Entonces lo que la gente quiere ahora es, pues lo que he dicho, inmediatez. Juegos con un sistema intuitivo, una creación de personaje rápida, que hacer el personaje en 5 minutos y a los 10 minutos estar jugando. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? No, eso es. Y las cosas están evolucionando en este sentido.
bien o mal, están evolucionando y habría que adaptarse. En este sentido, por ejemplo, yo valoro mucho el sistema de juego de ratas en las paredes de Kobayashi, que cogió el Powered by the Apocalypse, le quitó todo el sistema de movimientos y tal que no servían para nada, se quedó con el esqueleto y consiguió un juego, como decía una vez Greg Stafford, que la verdad es que no tendría que haberlo dicho. Un sistema de juego no debe estorbar. No debe estorbar una buena historia. Luego sacó RuneQuest y... bueno, se comió las palabras, ¿eh? Porque no veas. Se no sé cómo sean las últimas. Las últimas ediciones no las he jugado, pero el primero, el que sacó yo, eso con el MRV. Bueno, es que el primero de Jock sacó una versión muy básica y... bueno, déjalo. Todavía tengo pesadillas con las ilustraciones. Empato. Empato es la mejor. Las enseñó y yo le pregunté, ¿qué le has hecho tu sobrina? Un poco más y a raíz de esto no sale a Aquelarre. Ostras. Habrá que usar el Ministerio del Tiempo para arreglar ese momento, si Aquelarre no hubiera salido. Con lo cual, si he entendido un poco tu respuesta, crees que Aquelarre ahora saldría con un sistema más minimalista, ¿no? Sí, más cercano, con un sistema más intuitivo, más sencillo. El sistema Basic de Greg Stafford está muy bien en el sentido de que tú ves la hoja de personaje y sabes lo que puedes hacer. Y lo tienes apuntado, y si lo tienes en porcentaje, que es muy intuitivo. Pero actualmente las generaciones de jugones ven eso tan lleno de cosas, ya les echa un poco para atrás. En este sentido, me fascinó un juego francés en los años... Salió en el año 86, Maléfice, Le jeu de rôle que sent le soufre, el juego de rol que huele a azufre, ambientado en la Belle Époque, y tenía 5 características, y se hacía la creación de personaje con una tirada de cartas de tarot, de un tarot especial. Yo creo que es un juego muy adelantado a su tiempo. Curioso. Un juego muy criticado en su época y que era absolutamente minimalista era el denostado Príncipe Valiente. Hostia, no he pensado cuando lo estaba diciendo. Príncipe Valiente a nosotros nos gustó mucho. ¿Cuántas partidas, hemos echado? Es que cambiábamos nosotros cambiamos las monedas por el dado de 10. Del 6 al 10 le damos para la cara y de 1 al 5 la cruz. Y bueno, me gustó tanto que en Medievo Oscuro los efectos especiales nacen de Príncipe Valiente. No es ningún secreto. No es ningún secreto. La gente que conoce ambos juegos lo sabe. O sea, sí, la verdad que fue muy criticado, pero tuvo su público, Príncipe Valiente tuvo su público. Aquí hay dos y ya te digo, son juegos que si salían ahora, la gente los aceptaría más. Porque actualmente la gente busca minimalismos. No sé si conoces un sistema de juego que es 2400. Hostia, no. Es un sistema de juego que en una hoja de folio por los dos lados tienes la creación de personaje, las reglas y la creación de módulos. Y una parte lo doblas y la primera parte es la ilustración de portada. Y funciona, ¿no? Sí. Minimalista a tope. Bueno, hay uno parecido así también tipo tríptico, ¿no? Que salieron basado del videojuego Pyre de los Souls, el que es del tipo siglo renacentista y tal. Pero claro, le cambiaron el nombre porque no tenían los derechos. Sí, del Bloodborne, pero se llama Kings no sé qué. Yo vi una partida por internet y era eso, como un tríptico, y te venía ahí, pero en verdad eran 3 trípticos, era un poquito más de lo que tú dices, Ricardo. Bueno, como lo que tú comentas, jugamos hace poco que nos hizo una partida de un amigo, el de los osos malosos o algo así, y son 2 páginas, y sois osos que tenéis que hacer un atraco, osos melosos, y tenéis que hacer un atraco.
¿Sabes? El problema está, y ya entramos un poco en maldades editoriales, que tú no puedes vender por 30, 40, 50 euros un juego de folio. La gente quiere chicha. O sea, el editor quiere chicha para poder vender mucho. Quiere tochos. Y entonces se encuentra con que intenta vender tochos a una afición que ha evolucionado y que ahora lo que quiere son pues cosas sencillitas. Ay. Y con ilustraciones, que eso encarece mucho el producto. La verdad es que sí. Bueno, tú como autoeditor de juegos lo sabrás. Sí. Estoy en ese pellejo también. Sí, totalmente. Yo quería hacerte una pregunta un poco nostálgica. Bueno, no, nostálgica no. Futuro nostálgica. No sé si las palabras son las adecuadas. Bueno, ahora, lo que te quería preguntar es que cuando dentro de unos años alguien habrá que leer por primera vez, no sé, el hijo de algún viejo rolero que vea ese libro en la estantería y lo abra por primera vez en plan, oye, yo quiero jugar esto que juega mi padre, ¿no? ¿Qué te gustaría que sintiera esa persona? No te hablo de ediciones, ¿eh? Me da igual de la primera a la cuarta. Que abra un libro de que sea. Te lo cambio por una anécdota. Venga, va, me sirve, me gusta. Te lo cambio por una anécdota. Y es lo contrario de lo que dices. Cuando me contó un chaval que se acerca a su madre o su abuela, no, su madre. ¿Esto qué es? ¿Qué aquelarre? ¡Qué asco! Lo abre por la página de hechizos, lee y dice, anda, esto lo hacía tu abuela. Que sepas que no me lo esperaba. Pensé que iba a decir que abre la página de Lilith o algo así, veía tetas. No, pero no, mucho mejor. No digo, mucho anda, mejor. Fíjate, esto lo hacía tu abuela. Qué bueno. Mira, acá contado esta anécdota, voy a añadir yo una de cuando compré mi primera aquelarre. Pirri estaba conmigo. Estaba por ahí en la tienda de Barcelona y vi por 18 euros un juego de rol a color, fantasía oscura, leyendas, era medio español. Digo, esto es para mí, un juego de rol que siempre he buscado. Y llegamos a su casa y su hermana pequeña dice, ¿qué habéis traído? Tal. Y lo abre, la primera página que abrió estaba, no sé si era Lilith o era una lamia, no sé. Y claro, lo primero que vio fue un dibujo ahí con tetas. Bueno, de pervertido para arriba, me dijo tu hermana pequeña. A ver, tú y yo teníamos 14 años y tu hermana 9, Suerte 8. Que no vio un dibujo de pollas. Suerte. Ricard, ¿crees que hay ideas que son demasiado personales para que un autor las ponga dentro de un juego? No. Lo que hay son ideas demasiado poco comerciales o demasiado poco populares, pero no hay nada demasiado personal para un juego. Mira, con Aquelarre yo estuve... también lo hice un poco para provocar, todo hay que decirlo. Le comenté a Francesc, escolta Francesc, que en este juego que estoy haciendo de Aquelarre, que resulta que en esa época la gente adoraba mucho a la Virgen María. ¿Pongo a la Virgen María en el bestiario con características? Por favor. Y Francesc me dice, vale, hazlo. Y el que se quedó pasmado fui yo. Dije, Francesc, no puedo hacer eso. ¿Qué nos van a vacilando? ¡Ostras! ¡Qué bueno! Sí, Francesc tenía sus cosas. Yo intentando trolearlo y me troleó él a mí. Sí, totalmente, ¿eh? No tienen características ni los demonios. La Virgen María para que se le pueda matar, hostia. O sea, a veces es muy que grande. Hay mucha gente del clero que le encanta Aquelarre. Yo conozco varios sacerdotes que juegan a rol a Aquelarre. Con eso ya no sé si les hubiera gustado tanto, ¿eh? Ahí tal vez hubiera cambiado la cosa. Antes hablábamos de la evolución del rol y cómo hubiera sido un Aquelarre si hubiera sido publicado por primera vez ahora. ¿Crees que el rol clásico, el rol actual ha perdido algo de eso salvaje que tenía el rol clásico? Bueno, a ver. Actualmente nos autocensuramos más porque antes, aunque nos considerábamos muy feministas,
estábamos cargados de micromachismos. Y el sentido de humor que teníamos era... Yo veo ahora cosas que escribí hace 20, 30 años y digo, ¡ay, madre! Ricardito, ¿por dónde ibas? Y tú te considerabas feminista porque de cuando en cuando barrías, cocinabas y fregabas los platos. Y no le gritabas a tu mujer. ¡Ay, madre! Entonces, a ver, hay una serie de cosas que denostar el sexo alternativo, una serie de cosas que no, que por muy de la época que fuera en aquelarre, no hay que decirlas ahora. Entonces hay que autocensurarse un poco en este sentido. Luego tú, igual que mira, yo en aquelarre nunca he puesto una partida, un módulo oficial, en el que los PJs sean adoradores del mal y se dediquen a sacrificar gente. Puedes hacerlo en tus partidas si quieres, tu mesa, tu mundo, tus reglas. Pero a nivel oficial no puedo publicar eso. Ya escribí una mini campaña en la que los personajes sean malos, entre comillas, o sea, eran al servicio de un señor feudal que era un auténtico cabrón. Les decían de hacer cosas y yo saber si lo hacían o no, pero ya hasta ahí, ya de ella no he pasado. Más que nada porque no... Tiene que haber un poquito de autocensura. Sí, hoy en día la verdad que sí, que hay bastante más censura. Y ya no hablo de temas como que tú has comentado, pero ahora sí que pasa mucho que te coges, sobre todo con la llamada, la mayoría de aventuras de estas que tocan temas sensibles ya te viene un escrito al principio de esta aventura, toca temas sensibles sobre suicidio, maltrato animal o abuso de menores, yo que sé, cualquier locura que pueda traer la aventura, ¿no? Y yo creo que el problema es que a lo mejor antes la gente que jugaba rol sabía perfectamente que jugaba rol y que eso es una aventura ambientada en una historia pues con situaciones duras, y que ahora puede llegar ese libro a cualquier persona que no tenga ni idea de lo que es el rol y como no hay un aviso, saltan todas las alarmas. Yo lo veo así, tal vez estoy equivocado, pero... No sé. Bueno, tal vez sea para no incomodar, ¿no?, a alguno de los jugadores que se pueda sentir incómodo con depende sí, del tema. Está claro, pero... Supongo que viene por lo de la tarjeta X también, esta que... Sí, los semáforos, estas cosas que hay ahora. Las medidas de seguridad y tal. Yo recuerdo antes de hacer una partida, una chica que me dijo, oye, no pongas van a salir arañas, es que no le tengo mucho asco a las arañas y tal. Y yo pensé, esto es una llamada, es la llamada de Tulu. Así que le dije, ¿te dan asco las ratas? Y dice, hombre, no hay problema. Tac, 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 tac. Arañas no hay. Arañas no hay. La arañofobia es bestia, es mucho más grave de lo que yo pensaba, ¿eh? O sea, hay videojuegos incluso que tienen un modo para que las arañas no sean reales, no lo parezcan, y la gente con arañofobia que son las arañas. no pueda jugar. Sí, preciosas. Aunque a mí no me gustan, pero no llego a fobia. ¿Ququé? Que digo que a mí no me gustan, pero no llego a fobia. Las puedo ver. No, son muy monas y muy majas, no. Es con esas patas peluditas. Aunque a mí lo que me gustan más son las serpientes. Ambas son chulas. Además son animales muy limpios. Comen una vez al mes, cagan una vez al mes, ya está. Hombre, se ahorrarán un sueldo en comida, los precios que tenemos. Sí, lo que pasa es que, claro, les tienes que arrojar comida viva y eso puede dar cosilla. Bueno, es una buena mascota para el que nada, creo yo. Siguiendo un poquito con esta evolución del rol, Ricard, ¿crees que el rol este moderno que ha llegado hace ya unos años y que cada vez gusta a más gente, ¿crees que ha llegado ya para crearse este tipo de rol de ahora al futuro? ¿O que puede que haya algún bombazo todavía con un rol clásico? Viendo que, por ejemplo, Aquelarre sigue sacando ediciones, La llamada de Cthulhu también, o Dungeons and Dragons, que algunos de estos clásicos siguen pegando fuerte con libros. A ver, es que está, por un lado, lo que llamaríamos la no ya vieja, sino vetusta guardia. Mira, en mi club de rol, Aurin, este año cumple 40 años. Sí, sí.
porque lo hicimos en el 86. Y nosotros decíamos, cuando teníamos 20 y pocos, oye, que lo acabaremos cambiando al geriátrico Aurin, jajajaja. Y ahora, pues los que seguimos desde entonces, o estamos jubilados, o prejubilados, o entran de, como dicen los franceses. Con lo cual, la idea de convertirlo en un hospital de día es muy poderosa. Entonces, tenemos la vieja guardia, que le gustan los sistemas más pesados, por decirlo de alguna manera, y que ha enseñado a sus hijos o a los amigos de sus hijos o ha enseñado a gente que le mola este sistema. Y por otro, la gente que se apunta al rol, porque, uy, ¿qué es esto? Que prefiere sistemas cada vez más ligeros. Sin tener que irse a un ratas en las paredes o a un Tiny, el sistema Tiny, por ejemplo. Tenemos la quinta edición de Dungeons and Dragons, que comparado con las anteriores le han quitado mucha cosa y lo han hecho muy intuitivo. Comparado con la 3.5, es decir, con Pathfinder, y una vez saltado el desastre de la cuarta, yo creo que con la quinta lo han clavado bastante. Sí, la verdad es que sí. Aún así sigue siendo un sistema tedioso para el que no juega solo a Dungeons and Dragons. O sea, lo que comentaba, ¿no? Los grupos estos que yo juego Dungeons and Dragons, enseño a mi pareja, a mi hijo, a mi primo, y todos jugáis a lo mismo, bien. Pero la gente, sobre todo aquí en España, que jugamos a 17 juegos diferentes, cuando llevas tiempo sin jugar a Dungeons and Dragons, por ejemplo, y empiezas a subir de nivel, el personaje no empieza a ganar cosas, algunas son parrafadas así, ya no tienes ni dónde apuntarlo en la ficha, se hace tedioso. Pero sí que comparado con las ediciones antiguas, es la mejor. Es que es un poquito lo mismo que que Dragon Age. Funciona bien en niveles bajos, pero cuando empiezas a crecer de nivel, el sistema empieza a chirriar un poco. Yo es que Dragon Age solo juego en niveles bajos, no he llegado a sufrir eso. No sé que a ti te gusta mucho Dragon Age. Bueno, tuve mi época. ¿Ves? Que la entrevista de Rincón de Rol hace mucho tiempo. Esa pregunta que te hice aquel día cambiaría ahora. Ricard, que aparte de escribir rol, también has escrito novelas. ¿Qué te permite una novela que nunca te permitiría una partida de rol? ¿Qué te permite una novela que no te permite el juego de rol? Bueno, con el juego de rol tienes que plantearte todas las opciones más lógicas que vayan a hacer los personajes y preverlas, decirle al director de juego, si hacen esto, haz esto, si pasa esto, lo otro, tal, no sé qué, y no se puede salir por la puerta tal. Como novelista, ahora, evidentemente siempre te van a salir por algo que no has planteado, pero bueno, eso es otra historia. Como novelista, pues nada, yo tengo a los personajes y los personajes hacen lo que yo quiero, o eso creía yo. En la práctica me he encontrado escribiendo novelas en que los personajes, mira, en concreto, cuando estaba escribiendo La última galera del rey, pues nada, tenían una charla entre los protagonistas, luego se iban a embarcar en la galera, les iban a seguir los turcos y les iban a dar ciento y la madre. Y los personajes se pueden hablar. Y sí, una conversación muy interesante, hasta que yo digo, cabrones, estáis esperando a que reteniendo el tiempo para embarcar porque sabéis que os voy a pelar a la mitad. Pero la conversación era muy interesante, así que la mantuve. Bueno, está bien. Si es interesante, no hay que pararlo. Los personajes tienen ideas propias. Yo quería preguntarte, con tantísimos años que llevas jugando a rol, una de las personas involucradas en el hecho de que llegara un poco el rol a este país también, para que el primer juego de rol, ¿no?, que jugaste en francés, que ya comentaste en otras ocasiones, ¿qué parte de la naturaleza humana, esa parte oscura que tenemos todos, entendiste mejor gracias al rol? La parte oscura.
No me preguntas de sistema de colaboración, de no sé qué. La crueldad. Cuando hay gente que tiene el poder, aunque sea de imaginación, y la capacidad de hacerlo, y no le van a pasar nada, hay gente que se despierta a un lado muy oscuro. Por aquello de, es que puedo hacerlo y no pasa nada. ¿Entiendes lo que sucede en algunas guerras cuando se rompe la estructura social y puedes hacer lo que quieras y no habrá ninguna consecuencia? Mira, con tu respuesta veo que tú eres de las personas que entendió por qué en el juego de rol medievo oscuro Víctor y yo decidimos poner la bondad y maldad. Porque un juego medieval apocalíptico, yo veía grupos de jugadores siendo tan cafres que se iban a cargar todo. Y dije, hay que poner bondad y maldad, porque es que la crueldad del ser humano no hay límites. Bueno, me gusta mucho tu respuesta. Yo no creo que el ser humano, sea intrínsecamente malo. No, ni la persona más oscura y perversa que te imagines hará el mal por hacer el mal, a no ser que esté muy enfermo. Lo que pasa es que la gente es egoísta, es ambiciosa, es colérica, es cruel. De hecho, hasta hay una teoría que me pone muy triste que dice que precisamente el concepto de la maldad y la crueldad es una nota de inteligencia. Los antropólogos que opinan de eso, la verdad es que es para dar un par de pasos hacia atrás con la espalda bien pegada a la pared y sin quitarles la vista de encima. Bastante mal rollo, ¿eh? La verdad es que sí. Dejando un poco así la crueldad humana, ¿alguna vez has sentido, Ricard, que tus novelas han estado eclipsadas por aquelarre? O sea, yo sé que hay mucha gente que no sabe que has escrito novelas. Y digo, ¿en serio? ¿No os habéis leído Biosidio? ¿No os habéis leído la monja? ¿No? Hasta tenéis un libro de recetas. Muy interesante. En el que, por cierto, cuando me lo dedicaste, me añadiste una receta para cocinar a mis perros. Un día tenía hambre. Se quede constante aquí. Tus gatos. Para cocinar tus gatas. Y es una receta castellana del siglo XIII que está muy bien, está en un recetario. Sí, sí. Se puede hacer con liebre. Mejor. Pero bueno, la diferencia está que la gente se come animales con los que no siente empatía. Por eso no nos comemos monos ni personas. Ni perros, ni gatos. En Estados Unidos no se comen conejos. Por ejemplo, cuando viene algún americano aquí ve paella de conejo, le da un yuyu. Bueno, dile que es de gato. En Alemania, cuando estuve viviendo en el hotel, nos hicieron un día receta española, hicieron conejo. Y la mitad de compañeros del hotel no querían comer conejo. ¿Por qué no? Porque era un animal doméstico. Encima allí se llama caniche. Y era como, ostras. Bueno, podía haber sido peor. Imagínate que os presentan cuy asado. Es cobaya. Ostras. Sí. Será roedor, ¿eh? Sí, en Perú te los sirven asados, abiertos y tal, y ves claramente que es una rata gorda. Aquí es una mascota. Sí, sí. Muy simpática, por cierto. Sí. Sí, la verdad que sí. Tienes que tener cuidado porque si no le limpias la zona en la que... Hay una zona en la que van soltando para marcar y eso huele. Lo tienes que quitar cada cierto tiempo, pero por lo demás son bichos muy simpáticos. La verdad que son bastante graciosas. Tienen cara de buenas. Al final nos hemos ido a tu libro de recetas y no me has contestado a la pregunta. A ver, de los libros que he escrito. Sí, las novelas, si crees que están en las novelas.
Mio City está claramente basado en Aquelarre. De hecho, hay quien dice que es la novela de Aquelarre. Lo cual es curioso, teniendo en cuenta que a mí Mio City me lo encargaron originalmente para que fuera una novela, pero de Dungeons and Dragons. Querían hacer De Beer quería hacer un mundo de Dungeons and Dragons basado en Europa. De hecho, la siguiente novela que querían que escribiera era Georgios de Capadocia, el Matadragón. Pero la primera novela de todas fue Los dientes del dragón, de Juan Eslava Galán. Juan Eslava Galán, entonces no se lo dijo la editorial, pero estaba pendiente de un trasplante de riñón. Sí. Y la escribió con mucha prisa y pocas ganas. Al grito de: voy a escribir esta chorrada, que me paguen ya otra cosa. Y bueno, pues la novela no gustó. Y entonces toda la idea se fue a hacer puñetas. Y de hecho, hasta me dijeron: bueno, te pagamos porque tenemos un contrato por en medio, pero ya lo dejamos correr y ya esto no se publica. Y dije: bueno, pues nada, se lo vendería a otra editorial. Y se lo vendía a Dolmen Editorial años más tarde. Pues, ¿qué le vamos a hacer? También me divertí haciéndola, te voy a decir la verdad, pero no es mi única incursión a la fantasía. Algún año de estos tengo que escribir algo de Tulu, pero versión Robert Howard. ¿Sabes el autor de Conan? Sí. Era muy amigo de Lovecraft y escribió un par de relatos lovecraftianos. Lo que pasa es que Howard era Howard y no lo puede evitar. En todos sus relatos vi al monstruo inconmensurable, baboso, pegajoso, con sus tentáculos, sus ojos, uno que se acaba de caer. Saqué los 2 revólveres y vacié los cargadores. Es un toque pulp. Sí. Tiene uno la criatura del túmulo de un vaquero en el oeste que consigue una tierra y que hay un túmulo y le dicen que no cabe en el túmulo. Él lo hace, sale un vampiro, le vacía el cargador, no le hace nada y se la acaba cargando a culatazos. A lo bestia, que una cosa no funciona, la otra. Sí, en plan de el vampiro en plan de y ahora que ¡Tuan! ¡Crotch! Cabrón. Bicho. Ostras. Sí. Pues eso, algún día tengo que escribir algo así. Aunque solo sea un cuento corto para reírme. Interesante. Entonces, aparte de Mio City, el Mesnada pues eso, es la Edad Media y hay toques oscuros. Aunque Mesnada, la verdad es que yo acababa de leer Juego de Tronos y me gustó la idea de un montón de personajes y irmelos cargando sin ton ni son alegremente, tanto los buenos como los malos. Y eso fue lo que hice con Mesnada. Te pasó factura de haber leído Juego de Tronos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Como dijo Martín, cuando él era crío estaba leyendo El Señor de los Anillos de Tolkien y cuando llega que se cargan a Gandalf se quedó: ¿what? ¿Qué pasa aquí? ¡Qué guay! Sigue leyendo. Sí, hay muchas veces que... Aunque bueno, todo el mundo sabe que en realidad Gandalf hizo que los demás huyeran para cargarse el Sol al Balrog y así subir de nivel cantidad. Todos PX para él. Eso es, por eso luego vuelve superpoderoso como Gandalf el Blanco, en lugar del cute Gandalf el Gris. Totalmente. Al más puro estilo Merp, ¿eh? Sí. El PX con el crítico, con el golpe final, con todo.
Ricard, ¿crees que la imaginación española es más cruel que la anglosajona? Vamos a hacer una especie de comparativa bastante odiosa con Aquelarre versus Cthulhu de Oscura. Bueno, Cthulhu piensa que es americana, estadounidense. Yo cuando has dicho esto estaba pensando en el Stormbringer de Michael Moorcock, y la verdad es que más cruel que Michael Moorcock pocas cosas hay. Si te refieres a rol, no es que sea más cruel, es que es un poco más antiheroica. Porque con Cthulhu tienes todos los elementos para hacer un juego de terror cojonudo en el que huyas como putas ante el bicho, y en lugar de eso los jugadores van todos con escopetas recortadas, ametralladoras Thompsons, Gatlings. Luego te lees las pruebas de diseño que hizo Sandy Petersen y los papeles del Club Picnic, que los puso de encarte una vez en un módulo, y investigas un poco y descubres que el personaje que lucha contra los bichos tirando dinamita con un depósito de gasolina y tirándoles puros luego, ese era el mismísimo Greg Stafford, el cual, por cierto, ese personaje murió cuando sacó una pifia a la hora de tirar una granada y ¡mierda! Triste final. Bueno, no acabo con el manicomio, ya está bien. Morir es una buena forma de acabar con un personaje en la llamada, sí. Sí. Lees algún relato de Derlet y, por ejemplo, en uno de ellos a Tulu le tiran la bomba atómica. Hostia. Vale. Está durmiendo ahí en Rile. Tranquilamente, está durmiendo en Rile. ¿Por qué no hacen eso? ¿Sabes lo que consiguen tirando de la bomba atómica? Que reaparezca radioactivo. Qué bueno. Cthulhu Godzilla. En plan de... Bueno, ¿qué decíais? El más puro estilo de Madame Curie, claro. Ay. Entonces, ya te digo, creo que el juego de rol Aquelarre es más fiel a... Mira, oye, que es un demonio, corre, o escóndete, o haz algo, pero no te enfrentes a él a lo bestia, hijo de Dios. Mientras que hay gente que ve a Tulu y dice, si tiene PX, ¿no? Pues adelante. Hostia. Y dices... Yo recuerdo la primera vez que leí las estadísticas, creo que era en la tercera edición de la llamada, la primera que tuve en mis manos. Si no recuerdo mal, ponía 160 puntos de vida, regenera no sé cuántos por asalto, una vez llega a 0 se vuelve a levantar a los pocos asaltos a tope de vida otra vez. Y en plan, vale, o sea, le han puesto estadísticas solo para joder, porque es que no hace falta que se las ponga, ¿sabes? Y entonces entendí luego con Aquelarre que no tuvieran estadísticas los demonios. ¿Para qué? No tiene sentido. En un juego así no tiene sentido. Bueno, es que esta es la diferencia entre un autor que cobra por página, por letra escrita, o sea, por carácter, y otro que cobra por el producto final. Sandy cobraba por página, así que hará a llenar estadísticas. Ya ves. Ay. Ya ves. Bueno, ya para ir dejando el tema que nada, de otros temas. ¿Cuál ha sido la conversación, Ricard, más extraña que alguien ha tenido contigo gracias a Aquelarre? A ver si te acuerdas de alguna anécdota. Sí, bueno, estaba en Salamanca en una serie de conferencias pagada por la Complutense sobre el juego de rol, como vía la imaginación, de cara para fomentar cosas. Y se me acerca un chaval y me dice: gracias, Ricard,
porque gracias a ti me saqué las oposiciones. Y yo, ¿what? Sí, me presenté sin haber estudiado, a ver qué tal, y el tema libre era la vida cotidiana en la Edad Media. Así que miré al cielo y dije, gracias, Ricard. Y me puse a escribir a lo mejor. Qué bueno, qué bueno. ¿Y hace mucho de eso o hace bastante? Hace bastante, porque recuerdo que también estaba aprovechando para fomentar, para promocionar a La Triste, o sea que sería a principios 2002, 2003. La segunda edición hablamos, con la que empezamos tú y yo, Pirri. No, a La Triste. Sí, pero por eso digo que Aquelarre se diría por la segunda edición. Sí, aún no había llegado No Solo Rol con la tercera. Que ahora algún año, supongo, creo yo, deseo, espero, sacarán la cuarta. No sé. Toda la gente que ha estado ahí para celebrar mi 80 aniversario de muerte, supongo. Hay mucha gente detrás de ese mecenazgo esperando. Mucha. A mí de cuando en cuando todavía me van llegando cosas de la editorial. Sí, ya tenemos hechas las ilustraciones, ya tenemos hecho esto. Repásanos las galeradas estas que ya están. Vale, sí, pero ¿cuándo te imprenta? Madre mía. En fin. Yo te quería hacer una pregunta. La editorial Shadowlands salió, gracias a ti, nuevamente El Piel de Toro. Sí. Que lo disfrutamos muchísima gente. Nosotros, Pirri y yo, entre ellos. Luego tuvimos la suerte de ese Guerra Civil Española, que para mí es una obra maestra. O sea, disfruto tantísimo con él. Gracias, Ricard, como te dijo aquel muchacho, gracias. Y luego salió el de Transición, que lo vendieron como actual, al final fue Transición. Me gusta más Transición, seguramente. Creo que tuviste gran idea. Y mi pregunta es, yo creo que esto no pasará nunca, porque sería competir con Aquelarre, ¿no? Pero, ¿y El Piel de Toro medieval? ¿Hacer competencia al Cthulhu de la Oscura? ¿Eso podría existir o no? A ver, ¿O no porque existe Cthulhu de la Oscura y existe Aquelarre? Sé que es un tema delicado. En una charla de café, o sea, aquello de hablas y haces brainstorming con los de Shadowlands, salieron 3 posibles pieles de toro. Piel de Toro Hispania, ambientado en la Edad Romana, aunque dije, bueno, sí, pero también hay la época del siglo V que están visigodos, suevos y bizantinos, tiene su miga también, antes de que lleguen los moros. Sí. Luego dijo a Piel de Toro 1492, con la opción de hacer tanto Edad Media como hacer el Hispanoamérica. Bueno, charlas de café. También otro título que se propuso fue Piel de Toro, la restauración, es decir, 1878, citar las guerras carlistas, el desastre de la Primera República, esas cosas. Pero bueno, son charlas de café que pueden llegar a término o no. Pero estas charlas de café, que si llegan a término o no, lo veremos algún día, ¿fueron previas al Piel de Toro, Guerra Civil y a la Transición? ¿O no, posteriores? Vale, o sea, ellos tienen, la idea entonces de ellos sería sacar más Piel de Toro todavía. O no, porque ya ellos también están para otras cosas. Vale. Bueno, el futuro lo dirá. Entonces, me sacó la duda que tenía. Ricard, ¿qué libro ajeno piensas? Ojalá lo hubiera escrito yo. Uf. Difícil esta, ¿eh? Tantos libros buenos. Muchos. Estoy disfrutando mucho con la saga de Los Matabot de Martha Wells. No lo conozco.
Incluso han sacado una serie de televisión basada en el primer libro. Es un mundo de space opera. O sea, y hay un robot que tiene partes orgánicas, que es un robot de seguridad y él se llama a sí mismo Matabot. Empezamos bien, ¿no? Que a raíz de que está implicado en la masacre de 47 mineros, sí, empezamos bien, ¿verdad? Lo resetean, pero lo resetean mal y él acaba hackeando su sistema de obediencia. Con lo cual ya no tiene que obedecer a ningún ser humano. Adivina a qué se dedica a hacer entonces. Nada bueno, me imagino. Tienes razón. Se descarga miles de horas de seriales televisivos, en especial una especie, la misión en el Claro de Luna, que va por 1450 episodios y que es una mezcla entre El cor de la ciutat y Star Trek. Y las ve en bucle. Total, detrás de la máscara, no le ve a nadie. El problema está cuando lo alquilan para que proteja a una gente y pasan una serie de cosas y esta gente no es del todo mala y bueno, y se lía mucho. Sobre todo cuando recibe una orden que por supuesto no ejecuta, de que los mate. En fin, lee el libro o descárgate la serie. Son 10 episodios. Está en Apple TV, pero también está entre los piratas Torrent. Y la verdad es que es divertida. Echaremos un vistazo. ¿Hay algo, Ricard, que nunca te atreviste a escribir? Aparte de lo que has contado de la Virgen María, por ejemplo. ¿A nivel de rol o a nivel de novela? En general. Algo que por el motivo que fuera se te pasó por la mente, pero dijiste, uy, no, esto mejor no lo escribo. Tengo que escribir algún día. Además, se me ocurrió comentarlo. Y desde entonces hay amigos míos que me lo exigen. Tengo que... Tú sabes la cárcel modelo. Sí. Cuando dejó de ser cárcel, pues se ha convertido en una especie de museo y se abría al público y tal. Bueno, a mí cuando fui, la gente se sorprendió mucho cuando saqué una cuchara muy vieja y la dejé ahí. Porque estaba la vieja... Se decía de que cuando te ibas de la cárcel tenías que robar una cuchara y así no volvías. Así que yo devolví la cuchara del Largo. Y algún día, entonces, tengo que escribir la historia del Largo. Wow. Has dejado a toda la gente que nos está viendo con la miel en los labios, queriendo leer esa historia, ¿eh? Esperemos que la escribas. Esperemos que la escribas. Uf, no sé. No sé. Algún día. Veremos si ese día llega, veremos. Yo quería preguntarte ahora si hay alguna cosa de la historia medieval, ya desaparecida, con los tiempos que corren, que echas de menos. Que dijeran, mira, aquello de la Edad Media se podría haber conservado, o que te gustara, o no sé. El concepto de familia extensa, que se mantiene hasta la Revolución Industrial y que luego se pierde. El concepto de que está la familia, pero la familia no solamente es un concepto un poco de clan. Están tus primos, tus tíos y todos viven más o menos cerca
y los puedes llamar en caso de necesidad. No tanto como el feudalismo tribal que se daba en Escocia o incluso que se daba en el País Vasco, en Euskadi, hasta tiempos relativamente recientes. Pero bueno, la familia extensa hasta el siglo XVIII, hasta la Revolución Industrial, y en España llega hasta principios del XX, es un concepto muy interesante. También es asfixiante, todo hay que decirlo. Pero bueno, no había casos en ese, llamémoslo familia del antiguo régimen, no había tanta marginalidad porque la gente se protegía. Se producen más casos de alcoholismo y de abandono y de soledad luego en las ciudades, cuando se destruye ese sistema. Es triste, pero cierto. Luego también tienes que tener en cuenta que ante una familia extensa, si hay un marido que maltrata a la mujer y son algo más que un par de bofetadas, que son ya huesos rotos y cosas así, ese marido posiblemente se encontrará un día con 4 o 5 primos y 2 o 3 hermanos que sin mediar palabra le van a dar una paliza prácticamente de muerte, sino de muerte. Y luego se van a ir tranquilamente sin decir nada. Lo cual en las ciudades se vuelve a perder. Y puede haber más casos de violencia de género, con lo cual, que no tendría que ser así, pero bueno, hay una serie de redes con las familias extensas que se pierden. Y eso es un poco así. Por suerte, también se pierde que los abusos sexuales de los abuelos o de los tíos o de los padres, que de eso también no había. Mierda siempre ha habido, digámoslo. Ya te he dejado esta entrevista que no es apta para menores. Sí, bueno, ya en el canal ya siempre marcamos los vídeos, no para niños, vale. Ya los marcamos porque ya solo por nuestro vocablo, nuestras opiniones a veces, mejor no. Sí. Y si lo ve un niño es responsabilidad de su padre. Nosotros ya marcamos que no es para niños los vídeos. Ricard, vamos a dejarnos un poco de tragedia, vamos a buscar un poco de magia. ¿Qué rincón de España te parece más literario, más mágico para ti? La península tiene muchísimos lugares espectaculares. Galicia. Nube, o sea, ambientes de niebla, muy verde, lluvioso, y la gente que es muy rajoniana, dice que sí, que si no, que es el alcalde el que elige al vecino y el vecino el que elige al alcalde, y que está usted cerca pero lejos, y que esto se llega pronto pero no tanto. Ya me entiendes. Te voy a sumar una cosa a eso, la temperatura. Allí no están como estamos ahora mismo a 40 grados de aquí. La temperatura de Galicia es más fresquita. Ya, lo que pasa es que allí están con humedad y con... Sí, bueno, en Barcelona tenemos mucha humedad. El norte de España es un sitio muy majo para vivir. Aunque a mí a nivel de carácter me gusta más el País Vasco. Por parte de mi padre soy navarro y me encantan las maneras que tienen de solucionar los problemas. Una persona del norte como Ilfo no te gritará. Te avisará una vez, con mucha educación, que por favor le estás reventando las pelotas y dejes de, por ejemplo, tener tan alta en la radio la música que estás haciendo. La segunda vez no te gritará. Se va a levantar tranquilamente y te va a partir la cara. Perro ladrador, poco mordedor, ya sabes. Sí. Y el refrán está muy bien hecho. Ricard, ¿es que el miedo medieval era más sano que el miedo moderno? ¿O no? ¿O el miedo no ha cambiado? Aunque antes fuera miedo a fantasmas y era otras cosas. Bueno, verás, antes el miedo no podía ser físico.
Me dirás, el miedo no es físico, me explico. Tú antes en la Edad Media podías ir por medio del camino, sacar un cuchillo de estos de a palmo o de 2 palmos y destripar a alguien y no se enteraba ni Dios. Pero Dios sí que se enteraba, o al menos eso es lo que decían. Dios lo ve todo y Dios te castigará. Si te metían esa idea lo bastante en el cuerpo, al final cualquier cosa mala que te pasara, mierda, esto es Dios que me ha castigado. El fantasma del muerto se levantaba y te perseguía, esto es el fantasma que me está machacando. Ahora actualmente, que somos una sociedad más descreída, pues tiene que haber un montón de cámaras en todas partes para recordarnos que dejas tu ADN, que tal, y que tarde o temprano te van a pillar. Miedo, sí. Diferente. Pero miedo igual, sí. Miedo. Ricard, ¿cuál ha sido el personaje histórico que más te ha obsesionado? El cabrón de Pedro el Cruel. Hostia. Me esperaba el Cid, ¿eh? No. El Cid era una nenaza. Pedro el Cruel era el único hijo legítimo del rey, que tenía un montón de hermanos bastardos mucho mayores que él. Tranquilamente le llevaban 15 o 20 años. Y bueno, a ver, estos hermanastros estaban muy bien situados y de hecho lo llegaron a encerrar en el Castillo de Toro y querían gobernar usándolo de pelele. Él se escapa, se dedica a cargárselos a casi todos y al último que no consiguió matar fue el que lo mató a él, en Montiel. Pero bueno, un rey que, bueno, sus seguidores le llamaban el justiciero, sus enemigos el cruel. Como perdió porque lo mataron, ha pasado como Pedro el Cruel. A su hermano Enrique el Bastardo, como conde de Trastámara, como fue el que ganó, pues pasó a ser Enrique de Trastámara, el de las Mercedes. Ya esto es la historia que el duque Guillermo el Bastardo, duque de Normandía, cruzó el canal, reventó en Hastings a los sajones y pasó a ser el rey Guillermo el Conquistador. ¿Ya ves? Sí. Vamos a hablar un poquito de ese folclore, de esas leyendas que hay en la península, que hay tantas y tantas. Es un lugar lleno de misterios. De estas criaturas del folclore nacional, ¿cuál te parece más terrorífica y menos aprovechada? Porque ha salido poco literatura, porque no se ha aprovechado en el cine, por el motivo que sea. Pues mira, la más antigua, porque ya aparece en una nana del siglo XV. El coco. El coco. Que de hecho los cocos como fruta tienen su nombre porque alguien dijo que esto era tan feo como el coco. El coco se le asusta a niños que moran en la oscuridad, que nadie ve su rostro, que si lo ves te quedas aterrorizado de lo horrible que es, que si no te portas bien te devorarás, si no te acabas la sopa te comerá. Es el miedo a la oscuridad. Es que es la oscuridad misma y en la Edad Media te rodeaba por completo. Y actualmente en las ciudades nos podemos reír mucho, pero vete al bosque y aléjate un poco del pueblo y de las carreteras. Y ya verás cómo empezarás a ponerte nerviosito por cada crujido de una ramita. Mira, eso que explicas es de la manera que meten el terror psicológico en la película, bueno, en la saga de La Bruja de Blair. Una saga por ejemplo, que personalmente nos gusta mucho y es eso que tú explicas. Perderse en el bosque y el miedo de cómo llegó a mi civilización. Estoy aquí, escucho ruidos.
todo me da miedo. Y sobre lo que comentabas del coco, es curioso que aquí se le puso coco, pero vendría a ser la misma criatura que en otras partes de Europa viene a ser el Bogeyman, ¿no? El monstruo ese Sí. que está debajo de la cama, del armario. Más tarde también el hombre del saco. El hombre del saco. El ogro. En el norte, en el País Vasco, tenemos al gahueco, que es la noche. Sí, que la aquelarre, no sé en qué edición, sale representado como un perro negro. Sí, como un perro negro a veces, sí. Y que su enemiga natural es Wargi, que es la luz. Cuando tú te enciendes, un niño enciende una linterna debajo de las mantas para alejar la oscuridad que reina en el cuarto, está invocando a Wargi frente al gahueco. Muy chulo. Ha habido veces que he visto yo que incluso mezclaban lo que sería, pues lo que comentábamos, ¿no? El coco, el hombre del saco y demás con el propio sacamantecas. Que ha habido veces que las entrelazan, no sé si es por interés literario o porque realmente hay algún momento de la historia que tenga relación real. Bueno, es que los sacamantecas existieron. Ya. Por eso digo que es normal que digan que el coco o el hombre del saco es el sacamantecas. Básicamente todos son asustaniños. Criaturas que dices que se dedican a asustar a los niños, decir no hagas esto que vendrá tal y te comerá o te hará daño o te matará. A partir de ahí, asustaños hay muchos. Sí. Si nos ponemos así, tenemos incluso nuestra propia Bloody Mary, que es Verónica. No sé si has oído hablar de ella. Sí. La que tienes que poner unas tijeras abiertas para invocarla. Y decir su nombre tres veces. Verónica. Sí. O sea, me acuerdo que la contaba tu prima, me parece, ¿no? Algo así. Sí. ¿Pero con la versión de la vela o sin la versión de la vela? Vela yo no recuerdo. Yo recuerdo que te ponías frente a un espejo de noche con algo encendido, supongo que la vela, las tijeras y decías lo de Verónica, ¿no? 3 veces. Y que desaparecía y te quedaban las tijeras, ¿no? Sí. Se acaba de caer algo en mi cuarto. Hay una versión que es que tienes que poner la vela en uno de los ojos de las tijeras. Y tienes unas tijeras metálicas, por ejemplo, como estas. Entonces te aparece el rostro de Verónica reflejado en la tijera. Que evidentemente, si estás a oscuras con la vela, mirando a ver qué ves, igual un poco entonado, acojonado vivo, acabas viendo algo, sí, te lo digo yo. Seguro. Sí. Es curioso que sirve para lo que sirve. Es lo mismo que cuando llevas a tu novieta o a alguien que pretendes que lo sea a ver una peli de terror al cine. Lo que quieres es que te agarre y pilla el cacho. La peli te importa poco. Bueno. Decía que es curioso lo de las 3 veces, ¿no? No sé si hay más leyendas, más veces que se diga eso. Yo recuerdo que lo hablamos de unos cuantos programas, que hablamos de misterios y tal. En el barrio teníamos la leyenda que hablaba de María la Paralítica, que si tú la llamabas 3 veces, aparecía al abrir la puerta del ascensor en silla de ruedas y tal. Y ahora me he acordado de Verónica, también 3 veces. ¿Hay algo con el número 3, Ricard, que tú sepas? La Trinidad, el triángulo, 3 príncipes demonio. El 3 es un número poderoso. También lo es el 7, también lo es el 9. Para esto tendrías que buscar un poquito. La culpa la tienen los cabalistas, que asociaban a las palabras y los números pues poderes mágicos. Del cabalismo procede tanto buena parte del satanismo paladiano, que es de los más chungos,
por no decir que más, como la alta magia, que según qué gente usa. Bueno, es cabalismo. Tema muy interesante, la verdad. Sí, Hubo un tiempo en que ¿sabes cristianos, la judíos cantante y moros... La cantante Madonna, perdón. Madonna escribió un libro de cuentos para niños, se supone, o se lo escribieron, eso ya no me meto, pero basado en el cabalismo precisamente. Hostia. El libro no tuvo muy poco éxito, pero tiene algunas cosas que dirás, los que conocemos el tema rascamos un poco y decimos, joder, esto es lo mismo que cuando empezó a sacar J.K. Rowling los libros de Harry Potter, que los que sabíamos el tema empezamos a decir, joder, te has documentado bien, tía. Es curioso, es curioso. Solamente hay una criatura que es invención suya. Solo una. Ah, bueno, sí, esta no es criatura. Los dementores. Pero la base de la magia basada en la confianza, de cómo invocar, del Patronus, de tal, incluso de sacrificar una parte de ti mismo, como hace Voldemort, que se sacrifica 7 partes de sí mismo para ganar el poder. Todo esto no se lo inventó ella. Son cosas que ya estaban muy interesantes. Está muy bien, la verdad, que uno, si quiere escribir un libro, se informe sobre todas estas cosas, ¿no? Al final. Sí, por eso luego van diciendo que tiene mucha imaginación. Bueno, como la serie aquella que tú descubriste, Pirri, mucho más antigua que el primer libro de Harry Potter, que era una escuela de magos de 4 colores, casualmente rojo, verde, azul y amarillo, y bueno. Bueno, es que al final... Está todo escrito ya. ¿Cómo se llama esa serie? No recuerdo ya, la verdad. Hostia, hace años que me la comentaste, tampoco lo recuerdo. Sí. No recuerdo. Pero es algo que es más antiguo que el primer libro. Lo buscaré. A ver si lo encuentro. Pero sí. Al final. Por cierto, por si a alguien le interesa. ¿No? Sí. Decía que si a alguien le interesa todo el tema este de la cábala judía, hay un suplemento de Aquelarre, de la segunda edición. Que habla bastante de ello. Sefarat, sí. Correcto. Que bueno, pues si a alguien le interesa y no lo conocía, que sepa que Aquelarre es que está todo. ¿Qué más podemos pedir? En algún sitio de casa hay una foto mía con un bonete en una sinagoga. Ostras. Lo que tiene que hacer uno para documentarse. Bueno, pero sacaste buena información, vale la pena. Ricard, ¿por qué nuestro folclore es más triste que no heroico? Que ya me gusta, lo comentábamos antes, un poco nos gusta mucho más este tipo de héroe, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, pensamos en Inglaterra, ¿no? Para con nosotros, por ejemplo. Porque básicamente en nuestro folclore no tuvimos unos hermanos Grimm que lo maquillaran. Tuvimos una Fernán Caballero que recogió muchos cuentos, pero no les quitó esa patina de tristeza. En general, en nuestro folclore hay 3 tipos de criaturas que son que juegan contigo, como un gato jugará con un ratón, que se acuestan contigo o que te devoran. A veces las 3 al mismo tiempo y a veces no por este orden. Y es el folclore, el folclore tradicional celta que se da, por ejemplo, en Inglaterra. Lo que pasa es que, ya te digo, no tuvimos gente que se dedicara a maquillarlo y convertirlo en cuentos bonitos y tal. Tuvimos demasiada influencia en el 19 de los anglosajones, los franceses, y esa horrible frase de que inventen ellos
o que hagan las cosas ellos. Luego nosotros lo traducimos y ya está. Ricardo, ¿alguna vez alguien te contó algo paranormal creyendo que tú lo entenderías? Sí. ¿Podrías contar algo? ¿O es secreto de aquella persona? O... No, te puedo contar algo que me pasó a mí. Venga. Subí con unos amigos el castillo de Montsoriu cuando todavía estaba en ruinas. Ahora se puede visitar, es muy majo, le han quitado toda la mierda, siguen haciendo labores de excavación. Subí con unos amigos y pasamos la noche allí porque todavía quedaban un par de techos. Y antes de eso, uno de ellos me pidió que le echara las cartas. Y además encima del dolmen de Baigorgina, que está al lado. Y que es donde cuando yo le eché las cartas y le dije, esta noche tendrás alguien te dará una lección. Ja, 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 jejeje, que cachondos, Ricard. Vamos a dormir, en plan de, oh, qué bien, estamos en un sitio satánico. Y por la noche vienen unos tipos a hacer un ritual en la torre al lado, donde está dibujado el macho cabrío. Bueno, pues yo me levanto, él se levanta conmigo, el acojonado vivo, estuvo así de seguir corriendo, más que nada cuando yo le dejé con el resto de la gente y me fui con el cabecilla aparte, un poquito a enseñarnos las pollas, ¿no? A ver, ¿cuáles son tus intenciones? ¿Aquí nos vamos a llevar bien o no? Sí, bien, 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 vale, tú en tu sitio, yo en el mío, de acuerdo. Y el otro así. Pero yo creí que esto era un coña. Coña, ¿qué dices de coña? Aquí vienen a hacer sus cositas y luego les oíamos que estaban haciendo sus rituales. Y el otro así. Pero. Sí, claro, ¿qué te esperas? Aún hay gente que se piensa que es mentira cuando se dice que en Baigorgina se siguen haciendo cosas. Yo la última vez que fui encontré restos de que habían hecho rituales hacía recientemente poco. Sí. Lo que pasa es que hubo un tiempo que los que hacían los rituales eran wiccanos estrictos, que lo hacían todo en pelotas, y había mucha gente que iba ahí a mirar. Entonces acabaron haciendo un tema de seguridad para impedirles el paso a los mirones. Es que hasta en la brujería hay gente que dice, ¿en serio? Hasta en la brujería, pues imaginaos en algo más común. Tú vas tranquilamente a sacrificar una gallina ante el altar milenario, todos en pelotas y tal, y tienen que venir tíos ahí, ¡oh! Mira, la yaya de 60 años, cómo le cuelgan las lorzas. ¡Tío, por favor! No intimidad. Estoy sacrificando una gallina, no a tu madre. Estate quieto, vete a tu casa. Sacrificar al insensato. Pues ganas no faltaban, pero bueno. A mí, un grupo de paladianos que me invitaron a presenciar un aquelarre. Hostia. Sí, solamente había una pequeña condición y fue cuando Ricardito dijo que no, que por ahí ya no pasaba. Tenía que hacer lo que hicieran ellos y tomar lo que tomaran ellos. La sangre o lo que fuera. Yo estoy pensando más en hongos. Sí, droga, alucinógena, estaba claro. Yo estaba pensando más en hongos, más que en sangre o algo así. Y seguro que hubiera visto cosas. Y que hubiera sentido otras, sí. Así que dije, no, gracias, muy amables. Gente muy maja, muy respetuosa. Bueno, al menos. Pero bueno. Yo tengo una pregunta para todo. Que a lo mejor me la podéis contestar los dos, ¿eh? Virra, a lo mejor también tenéis respuesta a esto, o opinión diferente a Ricard. ¿Qué creéis que da más miedo? ¿Un monstruo o una comunidad entera que cree que existe? La comunidad. Los fanáticos, sí. Porque es que es una comunidad entera de monstruos. Y además azuzados por el miedo. Y el miedo es completamente irracional. Con un monstruo puedes negociar. Puedes mantener un texto, pero con una comunidad, no.
creo que fue Einstein el que dijo que el coeficiente intelectual de una masa es igual al el coeficiente intelectual del individuo más bajo dividido por el número de miembros. En Japón hicieron un experimento hace ya unos años muy interesante, además grabado en vídeo. Ponían a los participantes que simplemente tenía que cruzar un pasillo. Hasta aquí correcto, ¿no? Entonces, en un momento determinado, aparecía un dinosaurio. Aparecía de sopetón. El monstruo estaba bastante bien hecho, pero estaba de cintura para arriba. O sea, la cabeza de un dinosaurio, unas patitas, un poco de cuerpo, pero se le veían los tejanos al tío. Con lo cual aparecía y la gente se quedaba en plan de ¿qué pasa, no? Vale. Pero si cuando entraba la persona se oían gritos, veías una serie de gente que salía corriendo en dirección contraria y entonces aparecía el dinosaurio exactamente disfrazado igual, daba media vuelta y salía corriendo con los demás. Histeria colectiva. Sí, por eso cuanto más gente corre y más gente se asusta, tu cerebro piensa, aquí hay algo peligroso, si todos estos están corriendo es por algo. Los receptores de señal, sí, que te dicen, huye de aquí, ya, algo está pasando, corre. El instinto. Sí, en esto sí que tal vez sería el instinto, pero lo que comentaba antes Ricard, en el cine está muy bien representado en algunas películas, como la de La Niebla, basada en la novela de Stephen King, o la de Silent Hill, por ejemplo, en la que una comunidad, al final, por ejemplo, en La Niebla, ¿no? Con la Carmody, hace que todo el puñetero supermercado se ponga a favor de ella, es lo que dice Ricard. O sea, el coeficiente intelectual del de más bajo dividido por todos. O sea, que al final acaban haciendo cosas, sacrifiquemos, no, que no sé qué, haciendo la película, y cada vez te dan menos miedo los bichos, los vianos que se ve, que la gente. La gente es la que al final da miedo en esa película. Es increíble. Es un poco a lo Walking Dead, ¿no? Que al final los caminantes están, pero... Son secundarios. Bueno, Walking Dead no es una película, una serie de zombies. Es una serie de gente que se ha chollado mucho y hay zombies por ahí, sí, corriendo, pero bueno... Sí, pero al final los chungos son las mentes pensantes, ¿no? Son los que llevan... Sí, Robert Kirkman lo dijo. Yo quería escribir una historia en la que se viera cómo actúa la gente si lo pierde todo. Ya. Entonces dijo, hostia, pues un apocalipsis de zombies, ya me pega. Ricard, ¿hay algún detalle histórico real, ¿vale? O al menos que eso diga la historia de nuestro país, que te pareció tan perturbador que si lo cuentas a alguien pareciera ficción? Bueno, mira, soy aficionado a los podcasts de True Crime y esto lo escuché el otro día. Además estoy investigando para escribir algo sobre el siglo XIX y tal, en plan terror gótico y tal. Una chica... llega un anónimo ante un juez de una que dice que en una casa hay detrás de una puerta sí que siempre está cerrada y que apesta, hay algo horrible. La casa es de una viuda de un abogado. Su hijo también es abogado, tiene ya 40 años, la viuda tiene 70. Entonces, evidentemente hay una puerta, huele mal, abren la puerta y dentro se encuentran una chica de casi 50 años que lleva más de 25 encerrada allí, sobre un jergón de paja podrida, comiendo restos que le tiran, rodeada de mierda,
Ya la mujer chica se ha vuelto loca, el pelo larguísimo, las uñas largas, y es porque se quería casar con uno que la familia consideró que sería una deshonra para su familia, para la familia, y la encerraron ahí hasta que se le pasara la tontería. Y como no se le pasó, estuvo ahí tanto tiempo. Wow. Si buscáis el caso, podéis encontrar estas fotos de la pobre mujer. Esto sucedió, creo que en 1900 y poco, cuando se descubrió la cosa. Es que la mayoría de veces la realidad supera la ficción, ¿eh? Mucho. La mayoría de veces. ¿Sabes casos reales de cosas y dices, wow, pues es que esto es más terrorífico que algo que he inventado ahora para el miedo? Luego, si hablas en Aquelarre del príncipe portugués que se enamoró de una chica y se casó con ella, y su padre decía, no, con esta no te casas, pues ya me he casado, pues nos la cargamos. Y la acuchillan, la entierran. Antes de un año, el rey muere. El hijo sube al poder. Manda desenterrar el cadáver de su esposa, la coloca al lado del trono y ¡hala! Ya estáis todos besando de la mano a mi esposa. Hostia puta, cómo estaban las cabezas al final. No, a ver, luego la volví a enterrar y ya está, continuó la cosa, pero esto es lo comí, con patatas. Brutal, me ha gustado mucho. Ricard, de todas tus obras, ya sean novelas, o de rol u otro material que hayas escrito, ¿cuál es del que te sientes más orgulloso? Es difícil para un padre hablar de sus hijos, pero... Aquelarre me ha dado muchísima satisfacción. Tiene ya una edad. Sí. 36 años que va a cumplir. Madre de Dios. Sí. A nivel de novela me gusta mucho La monja alférez. No sé. En todas hay un trocito de mí. No te sabría decir una. Eso es muy bonito. Y ya para acabar nuestra charla, nuestra tertulia, Ricard, yo te quiero hacer una última pregunta, que creo que es una buena manera de acabar el programa de hoy. ¿Qué le dirías al Ricard de 1990? Uf. Agárrate que vienen curvas. Pues con agárrate que vienen curvas, nos vamos a despedir hoy. Ha sido un placer tenerte, Ricard. El placer ha sido mío, gracias. Muchas gracias. Creo que Pirre y yo hemos disfrutado muchísimo hablando aquí contigo. Pirre habló poquito, la verdad. Ha hablado poquito, la verdad. Bueno, yo estaba escuchando y poquito ha hablado, la verdad, pero al final era una charla y le ibas preguntando cosas y lo que yo podía decir. Alguna cosa me ha quedado con ganas de decirla y tal. Como por ejemplo que el club de rol, el Laurin, que está justo al lado de donde hemos vivido nosotros, está a 4 o 5 calles y casualmente nunca nos cruzamos ni nunca supimos del club de rol. O sea, nosotros estábamos en la calle en verano jugando al rol en el pasillo de nuestras calles, jugando ahí donde podíamos, porque realmente nos echaban siempre. Ya. Siempre nos acababan echando, porque claro, nos jugábamos en casa de alguien, pues nos acaban echando. Y dije, ostras, qué bien nos hubiera venido conoceros en ese momento, ¿no? La verdad que sí, que lo teníamos ahí al lado y no lo sabíamos, lo descubrimos por Chas, que está al lado nuestro. Sí. Pues no puede ser. Y digo, ostras, pero si hemos vivido al lado. Sí, al lado de casa, no lo hemos pasado veces por ahí. Mil veces. El mundo es un pañuelo, nunca lo he visto. A la Fragola habré pasado 1.000 millones de veces. La Fragola, hostias, qué buena ahí al lado. Sí, la verdad es que sí. Pues la primera vez, por ejemplo, ¿no? que descubrimos Aquelarre en casa de Héctor, ¿no? Que su hermana tenía el ejemplar aquel. Que dijimos, ¿qué es esto? ¿Esto qué es?
aquelarre, el libro de rol, y déjanos loco, Pero- a nosotros nos gusta, no nos lo quiso dejar, ¿verdad? ¿te acuerdas? Que realmente esa fue la segunda vez que vimos aquelarre. La ¿Sí, tú primera crees? fue yo levantando la fotocopiadora de mi instituto de Líderes La Guinehueta para fotocopiar una ficha del MER y ver que habían dejado una ficha de aquelarre primera edición a alguien ahí. O sea, había alguien más que estaba jugando al rol y yo, ¿y esto? Y recuerdo que nos dábamos las vueltas al coco, en plan, ¿cómo se juega esto? ¿Cómo se juega esto? No, veníamos del MER, no tiene nada que ver. Vaya. No, sí, recién. Sí. Y luego vimos aquel en casa de Héctor y luego es cuando ya compré yo, que hemos explicado antes, La Tentación. Sí, que yo creo que En Barcelona. al principio compramos uno, porque en esa época muchas veces hasta nos dejamos dinero entre nosotros Sí. para comprar un libro, ¿sabes? Ya, Porque no nos Lo daba. hacíamos todo. Y yo creo que compramos Mago porque nos llamó la atención y Ah, sí, lo fuimos voy a devolver. a un sitio que había al lado de kebabs, o ¿te acuerdas que descubrimos Sí, el a kebab merendar. en esa época? Y nos pusimos a leer Mago y no nos gustó y lo devolvimos. Y encontramos aquelarre y fue cuando lo cogiste y ya ese no lo solté. Es de la historia completa. Yo te he contado la versión corta, tú has contado la versión extendida. Y es verdad, si llega a nuestras vidas, con 14 Sí, sí. años que teníamos. Sí. Ostras, las O sea, han pasado 14, llevamos más de 14 años jugando a aquelarre, entonces. Yo creo que fue la primera vez ¿Ello? que sentí miedo así de... Porque claro, jugábamos Dungeons y los anillos, pero el Sí, miedo es jugamos el heroico. de... ¿Qué hago? ¿Ataco, defiendo? ¿Ataco, defiendo? ¿Qué está pasando? Me van a crujir, hay dos tíos delante mío. No me da, ¿no? Sí. Y aunque la mayoría de gente ha sido al revés, Ricard, nosotros nos aficionamos luego a la llamada de Cthulhu gracias a aquelarre. Que queríamos jugar como un aquelarre de época más actual Sí. y fue un poco al revés. De hecho, jugamos Sí. primero a aquelarre. Sí. Sí. Me acuerdo aquella campaña que escribí que os llevé hasta el infierno. Cruzando el río Estigia y todo, bueno. Sí. Del... No se puede hablar de esa campaña. A día de hoy no se podría hablar porque de verdad. Nos censurarían el vídeo y no quiero. Te decía Ricard, que antes veías de las cosas que escribía Ricard de antes, pues Manel de 14 años también escribía cosas que hoy en día no escribiría. Mucho más libre. Mucho más libre. Bueno, pues creo que vamos a despedirnos por segunda vez, ahora ya cierta. Y nada, decirte que la frecuencia de mente es tu casa, y algún día quieres venir para hablar con nosotros, algún programa estás más que invitado. Las puertas o la webcam abierta. Y me ha alegrado de verte, que hacía tiempo que no te veía. Y además nada. Me has visto con la versión de verano, sin barba. Sí, me ha impactado. Y digo, ¿dónde está la perilla de Ricardo? Me ha impactado. A partir de octubre vuelve. Vale. Pero cada año me la quito en verano para airear un poco. Bien hecho. En estos calores hay que ir ligeros. Pues bueno, Rick, como siempre, un placer tenerte aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias a todos por quedaros hasta el final y que hayáis disfrutado mucho de esta charla con Ricardo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Vale.